Vamos a comenzar con diarrea crónica definiendo a la diarrea crónica como una alteración del ritmo evacuatorio con aumento en la frecuencia y o disminución de la consistencia de las evacuaciones, que se produce con un tiempo de evolución por más de 4 semanas y que tiene un peso de materia fecal mayor a 200 gramos por día. ¿Cómo clasificamos la diarrea crónica? La podemos clasificar en osmótica, relacionada con el síndrome de mala absorción, laxante, déficit de disacaridasa, secretora, en caso de tumores, laxante, mala absorción de sales biliares, motora, como sobrecrecimiento bacteriano, diabetes, hipertiroidismo, cirugía gástrica, inflamación de la mucosa intestinal como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y Crohn, colitis microscópica y obstrucción linfática o venosa, donde eso lo vemos en la hipertensión portal y en los pacientes que padecen linfoma o tumores. Bien, cuando tenemos un paciente con diarrea crónica, tenemos que diferenciar si es una diarrea funcional o una diarrea orgánica. La diarrea funcional está dentro de lo que se llama enfermedades funcionales del tubo digestivo. En este grupo encontramos la dispepsia, el colon irritable, la enfermedad por reflujo y es una forma de manifestarse una diarrea crónica con la característica de que no hay una repercusión orgánica, a diferencia de la diarrea orgánica, donde sí tenemos un compromiso orgánico que se traduce ya sea en una pérdida de peso, una anemia, etc. ¿Cuáles son estas características y cómo podemos diferenciar la diarrea funcional y la diarrea orgánica? Para eso tenemos este cuadro y podemos ver la diarrea funcional, el inicio es progresivo y gradual, la duración es mayor de 6 meses, generalmente tiene un curso cíclico o intermitente. La frecuencia es variable, es diurna, postprandial, la pérdida de peso no está presente, es ausente o leve, el volumen de materia fecal generalmente es menos de 200 gramos por día, la anemia y la hipoalbuminemia están ausentes, no hay sangre en materia fecal, el moco puede estar presente, la sensación de postevacuatoria es insatisfactoria en la diarrea funcional y el dolor abdominal es perievacuatorio. A diferencia de la diarrea orgánica, donde tiene una especificidad del 90% cuando junta ciertos requisitos, como ser que puede ser repentina, la duración es corta, el curso es continua, es diurna y nocturna, la pérdida de peso en algunos casos es importante, el volumen de materia fecal supera los 200 gramos por día, la anemia y la hipoalbuminemia están presentes, la sangre es posible encontrar, el resto de sangre en materia fecal, el moco es inusual, generalmente si hay moco uno sospecha de un adenoma velloso, la sensación postevacuatoria se traduce en pujo y tenesmo, el compromiso sobre todo de la ampolla rectal y el dolor abdominal está presente. A la diarrea crónica también la podemos clasificar en diarrea alta o diarrea baja. La diarrea alta generalmente el dolor es leve, es infrecuente, es centro abdominal, pujo y tenesmo cuando hay diarrea ácida, número de deposiciones pocas en la diarrea alta, el volumen es abundante, el color es amarilla, la consistencia es pastosa acuosa, esteatorrea puede estar presente, resto de alimento es posible, mucus y sangre no están presentes. En la diarrea baja, por el contrario, generalmente el compromiso es de la porción colónica del tubo digestivo. En la anterior, la diarrea crónica, generalmente el intestino delgado el que está enfermo. En la diarrea baja es la porción, el marco colónico el que está enfermo. Y puede ser cólico periférico, pujo y tenemo puede estar presente y está comprometido el ampolla rectal, el número de deposiciones múltiples en la diarrea baja, pero de escasa cantidad, es de un color marrón, es acuosa o blanda, la esteatorrea no está presente, resto de alimento tampoco está presente y mucus es probable y la sangre también es posible encontrar. Es una forma de hacer la diferencia de cuál es diarrea alta, cuál es diarrea baja, de acuerdo con el compromiso de esta diarrea crónica. Muy bien, cuando tenemos un paciente con diarrea crónica, es importante hacer una buena historia clínica. Una buena historia clínica con un buen interrogatorio y preguntar cuándo inició, si es continuo o intermitente, hay factores como es el viaje, consumo de agua, alimentos, en materia fecal como es esa acuosa, sanguinolenta, esteatorreica, mucosa, si hay incontinencia, si está el dolor abdominal presente, si hay pérdida de peso,
cómo es la respuesta al ayuno, cuando si pasa o no pasa, si hay antecedentes de radioterapia, si hay antecedentes de cirugías del tubo digestivo, si consume laxante, si es un paciente que es diabético, hipertiroidismo, si tiene enfermedad del colágeno, VIH, tumor, si consume medicamentos como antihipertensivos, antiarrítmicos, antibióticos, antiácidos, edulcorantes, consume alcohol, cafeína. Bueno, es una forma de, digamos, de tener en cuenta, si estamos frente a una historia clínica, las cosas que tenemos que preguntar al paciente. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar con un paciente que puede estar deshidratado, con un estado nutricional comprometido, ¿no?, con pérdida de peso importante? Hay que hacer un tacto rectal, es una maniobra semiológica importante. Hace una inspección anal, a veces encontramos una fístula perianal, sospechamos que podemos estar frente a una enfermedad de Crohn, o pensar o detectar un tumor a nivel de la ampolla rectal o una estenosis, etc. Es importante un buen examen físico que se haga el paciente para descartar otras cosas que lo puedan ayudar al diagnóstico. En el laboratorio vamos a pedir un hemograma, vamos a pedir calcemia, vamos a pedir fósforo, proteinograma, un hepatograma completo, un tiempo de una coagulación con TP y KPTT, ver cómo están los iones, sodio y potasio. Hay que pedir un parasitológico seriado de materia fecal, un perfil hormonal, una TSH, T4, ACTH, cortisol, una serología para VIH. Si estamos ante una paciente con una diarrea crónica, con la alta prevalencia de la enfermedad celíaca en todo el mundo, es muy importante pedir anticuerpos para la enfermedad celíaca. Lo que se pide en la parte práctica, que ya después vamos a ver cuando veamos la enfermedad celíaca, es una antitransglutaminasa IgA con la IgA total y un anticuerpo antiendomigio. Pero sobre todo la antitransglutaminasa IgA nos sirve para hacer el screening poblacional masivo de si un paciente tiene enfermedad celíaca o no. Son anticuerpos que tienen una buena especificidad y una buena sensibilidad para la deliberación, para el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, que es importante también tener en cuenta el análisis de la materia fecal. Lo que uno pide más o menos es saber el volumen que va a tener en 24 horas. Recuerden que superan los 200 gramos por día. ¿Cómo el examen macroscópico? Si hay moco, si hay pus, si hay alimentos, si hay sangre. Al examen microscópico uno puede pedir, digamos, y ver si hay sangre, glóbulos blancos, eosinófilos, parásitos, grasa, etc. Como dijimos anteriormente, cuando comenzamos esta clase, es importante, vamos a hablar de diarrea crónica, ya que la diarrea crónica es un signo más de un síndrome de mala absorción que puede estar presente. El síndrome de mala absorción es una alteración, ya sea en la fase luminal, donde hay una mala digestión, o puede ser una alteración en la fase absortiva de los diferentes componentes, o una alteración en la fase post-absortiva de los diferentes componentes que se absorben en el tubo digestivo. De acuerdo a dónde está alterada la fase, si es luminal, va a haber una mala digestión, y si está alterada la fase absortiva o post-absortiva, como vemos en este esquema, vamos a tener un síndrome de mala absorción. Acá lo que podemos ver es que tanto hay tres componentes principales que se pueden absorber, que el componente lipídico interviene encima como la lipasa, las sales biliares, que es lo que hace actuar, digamos, facilitando la digestión de estos componentes, donde son absorbidos por la célula y luego son transportados o eliminados a la porción basal del enterocito para llegar a ponerse en contacto con los vasos linfáticos a través de los kilomicrones. A diferencia de las proteínas y los hidratos de carbono, que lo hacen directamente, son absorbidos y pasan al torrente sanguíneo a través de los capilares del tubo digestivo. Bueno, en este esquema, sobre todo para ver algunas cosas puntuales, que por ejemplo el ion hierro se va a absorber a nivel del duodeno, las sales biliares lo hacen a nivel ileal, al igual que la vitamina B12. Entonces, un poco para que tengamos cierta ubicación de donde se absorben algunos componentes que son importantes para la economía de nuestro organismo. Bien, y como dijimos anteriormente, la alteración en la fase luminal, y tenemos una descripción, varios componentes, varias enfermedades que pueden alterar. Puede ser una disminución de la disponibilidad de los nutrientes, alteración en la solubilización de las grasas o alteración en la hidrólisis de los nutrientes, y una serie de patologías que pueden estar presentes en la fase luminal para tener en cuenta: déficit de cofactores, consumo de nutrientes,
reducción de la síntesis de sales biliares, en el caso de inactivación del lipasa, el síndrome de Solide-Ellison, múltiples patologías, una lista grande que están puestas acá para que ustedes la puedan leer cuando puedan. En la fase mucosa, lo que tenemos es una pérdida extensa de la mucosa, como ya sea por recepción o infarto, y tenemos una enfermedad difusa de la mucosa, como por ejemplo lo vemos en la enfermedad celíaca, en la enfermedad tropical, en la enfermedad de Crohn, la enteritis por radiación, infecciones como la enfermedad de Whipple, la enteropatía del SIDA, u otras infecciones intestinales, fármacos, infiltraciones como mastocitos, gastroenteritis eosinofílica, amiloidosis, alteraciones del enterocito en sí, que son déficit de hidrolasa, déficit de transporte, alteraciones en el procesamiento epitelial. Algunas patologías son muy frecuentes con alta prevalencia en la población, como puede ser la enfermedad celíaca, y en el menor caso, digamos, pero que podemos ver en algunos casos, en enfermedades crónicas. Por supuesto, las otras patologías, mucho menos presente en nuestro medio y en la población general que lo que es la enfermedad celíaca, por ejemplo, que tiene una alta prevalencia. La alteración en la fase de transporte la podemos ver en algunos casos de insuficiencia vascular, como ateromatosis, vasculitis, obstrucción linfática, mesenteritis retráctil, como ser tuberculosis, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas del déficit de macronutrientes? La mala absorción de proteínas se traduce en baja albúmina, que eso lleva a que tengamos edema y linfopenia. La mala absorción de hidrato de carbono nos lleva a una diarrea osmótica, distensión, meteorismo, pérdida de peso, pérdida calórica. La mala absorción de lípidos nos lleva a que tengamos esteatorrea, o sea, materia fecal rica en grasa, pérdida importante de peso y déficit de las vitaminas AD. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. El déficit de vitaminas y minerales, ¿qué va a pasar? Va a haber una mala absorción de vitamina B12 a nivel de... se puede que la vitamina B12 se absorbe a nivel ileal, puede haber una anemia megaloblástica o una degeneración medular. La mala absorción de ácido fólico, puede haber una anemia macrocítica, aumento de la homocisteinemia y la mala absorción de hierro, una anemia microcítica, glositis. ¿Se acuerda que el hierro se absorbe a nivel duodenal? Lo vimos recién en la imagen que puse en la anterior diapositiva. El déficit de vitaminas y minerales lleva a la mala absorción de calcio y vitamina D. Puede haber parestesia, tetania, osteomalacia, alteración de la densidad mineral ósea, mala absorción de vitamina A, puede haber ceguera nocturna, hiperkeratosis, y una mala absorción de vitamina K, prolongación del tiempo de protrombina, sangrado, hematomas. Análisis de la materia fecal. El análisis de la materia fecal uno lo hace para ver, digamos, dónde estamos parados frente a un paciente que tenga una diarrea crónica, por ejemplo, y un síndrome de mala absorción. Uno puede hacer determinación de grasa, uno lo puede hacer a través de 2 métodos, que es el esteatocrito, que mide semi-cuantitativo, y la determinación es cuando es mayor al 4% la cantidad de grasa. Estamos frente a un esteatocrito positivo. Y después tengo la determinación del Van de Kammer, es un método cuantitativo y que es positivo cuando es mayor a 7 gramos por día la cantidad de grasa en materia fecal. Generalmente uno lo que le pregunta al paciente es si tiene pérdida de grasa, cómo le va a preguntar si ve ese que son pastosas, pegajosas, que se pegan a veces en el inodoro. Entonces el paciente puede comentar, nosotros podemos pensar que estamos frente a un paciente que tenga una esteatorrea. Si uno tiene un paciente que tiene una esteatorrea, quizá el cuadro no sabemos si puede ser un problema mal absortivo o mal digestivo. Recuerdan que la fase luminal actúan las sales biliares, y a veces las sales biliares que son las que intervienen en la digestión de los componentes lipídicos. Un déficit de sales biliares podemos hacer que el paciente tenga una cantidad de grasa importante en la luz del tubo digestivo, y eso lo elimina a través de las heces y aumenta la cantidad de grasa en materia fecal. Por eso decimos que puede tener una mala absorción o una mala digestión. No sabemos, pero bueno, podemos hacer las determinaciones. En la práctica habitualmente realmente uno lo usó muy poco. Quizá lo usaba mucho cuando estaba en la residencia, y en el hospital sí hacíamos determinación de grasa en materia fecal, porque había mucho más cantidad de pacientes con síndrome de mala absorción por determinadas enfermedades muy específicas. Y como dije anteriormente, la mala digestión la podemos ver en insuficiencia pancreática exócrina, donde ahí podemos hacer pruebas de lactasia en materia fecal, pruebas de secretina, pruebas terapéuticas con enzimas, salibilidad, pruebas terapéuticas con colestiramina, contaminación bacteriana, cultivo, prueba expiratoria y pruebas terapéuticas con antibióticos. Cuando uno tenemos una sospecha de estas patologías que producen una mala digestión, uno puede hacer este tipo de determinaciones
o pruebas terapéuticas empíricas y ver las respuestas que tenemos. Bueno, recordar que el mecanismo de reabsorción de sales biliares, las sales biliares se producen a nivel del hígado, son eliminadas a través de la bilis y a nivel ileal vuelven a reabsorberse al torrente sanguíneo y vuelven a pasar de esa manera a la porción hepática, digamos, vuelven al parénquima hepático y de esa manera son eliminadas nuevamente a través de los conductos biliares y la cantidad de bilirrubina que llega a la materia fecal es muy poca concentración, a diferencia de toda la cantidad de bilis que se encuentra, de sales biliares que se encuentra en la porción del intestino delgado antes que se absorba, la cantidad que llega a la materia fecal es muy baja. ¿Por qué? Porque se absorbe a nivel ileal y vuelve nuevamente al parénquima hepático donde es metabolizado y sirve otra vez para la digestión de los componentes lipídicos a nivel del tubo digestivo. Tengo un esquema para que lo tengan en cuenta cómo es el mecanismo de reabsorción de las sales biliares que se produce a nivel ileal. Cuando uno tiene un síndrome de mala absorción, ¿qué es lo que vamos a pedir como prueba? Entonces, cuando uno sospecha que tiene un paciente con mala absorción, uno pide anticuerpos, en este caso los anticuerpos para enfermedad celíaca, el antiendomicio, la antitaglutaminasa, que tiene una alta prevalencia en enfermedad celíaca. Uno puede hacer, si tenemos anticuerpos que son positivos para enfermedad celíaca, uno puede pedir una endoscopía con biopsia intestinal para ver cómo están los pliegues, si hay algunos signos pactonomónicos que ya nos puede decir macroscópicamente que estamos ante un paciente con enfermedad celíaca. Y estos signos son el signo del peinado o el signo del mosaico que se ve en la primera y en la segunda porción del intestino. Ya vamos a ver después algunas imágenes cuando vemos enfermedad celíaca. Bien, ¿cómo podemos evaluar el trastorno en la permeabilidad intestinal secundaria a una lesión en la mucosa? Y eso se hace a través del clearance de alfa-1 antitripsina, y cuando es mayor a 16 mililitros en 24 horas estamos ante una enteropatía perdedora de proteína o enfermedad con lesión mucosa. ¿De acuerdo? Entonces esto un poco, digamos, lo que nos orienta a pensar si hay un problema más bien de tipo mal digestión o mal absortivo. Cuando tenemos este clearance aumentado mayor a 16 mililitros en 24 horas, estamos ante un paciente que tiene una enteropatía perdedora de proteína y quizás tenga un síndrome de mala absorción. Bueno, por supuesto tenemos que encontrar todos los otros métodos de diagnóstico para sacar una conclusión precisa. En el caso de los síndromes de mala absorción con diarrea crónica, lo que uno puede pedir es análisis en la materia fecal. Generalmente son procedimientos que en la práctica no se usan mucho. Lo que se hace a veces para saber si es una diarrea tipo osmótica o secretora, ya vimos en anteriores diarrea aguda, que generalmente no se hace, la hacemos bien en la parte crónica o persistente, medir el gap fecal o osmótico mediante esta fórmula y podemos saber si es una diarrea osmótica o una diarrea secretora. Podemos pedir el pH en materia fecal, si es menos de 5.6 tenemos una mala absorción de hidrato de carbono, o sea que tenemos en este caso un pH ácido, mucho componente ácido, lo cual indica que hay una mala absorción de hidrato de carbono. Podemos pedir sangre oculta en materia fecal para pensar que estamos ante un paciente que tenga una neoplasia o una enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que interrogar sobre el consumo de laxantes, que es muy importante. Y después, por supuesto, el parasitológico seriado de materia fecal, que nos puede indicar si hay huevos, parásitos de cristoporidio, microporidio, giardia, que se acuerdan que son los parásitos que uno tiene que pensar cuando estamos en un paciente en un inmunodeprimido o en un paciente que estuvo de viaje en algún país subtropical donde puede estar enfermo con una diarrea crónica por giardia. Y donde ellos actuaban, estos parásitos actuaban a nivel del intestino delgado sobre todo. ¿Qué pedimos también como estudio por imágenes? Un estudio de imágenes y endoscopía. Por supuesto que no está de más pedir una ecografía, un tránsito de intestino delgado, una tomografía en algunos casos, una colangioresonancia o el CP, que bueno, iremos a pedir una colangioresonancia que es mucho menos cruento, y la videoendoscopía digestiva alta con biopsia de la mucosa duodenal, que es algo muy importante cuando tenemos diarrea crónica y síndrome de mala absorción. La videocolónica con biopsia de mucosa colónica. Cuando la mucosa es normal, pensar hacer biopsia
porque puede haber una colitis que se llama colitis colágena o colitis microscópica, que se da entre un 0,3 a un 5% de diarrea crónica, ¿de acuerdo? Entonces uno puede pedir, lo que uno pide en la práctica es videoendoscopía digestiva alta con biopsia de la segunda porción para descartar una celiaquía, por ejemplo, y una videocolonoscopía con biopsia escalonada, que si el endoscopista nos dice, mira, la mucosa es normal, pero lo mismo le he tomado biopsia, ¿por qué? Porque podemos pensar en estas entidades que son la colitis microscópica o la colitis colágena, donde producen diarrea crónica y donde macroscópicamente la mucosa está normal, pero microscópicamente está infiltrada por fibra de colágeno y nos da el diagnóstico, por lo cual es muy importante tomar biopsias escalonadas en mucosas colónicas normales. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una imagen con hematocilina y opsina, donde tenemos las vellosidades, las criptas, tenemos las vellosidades, las glándulas intestinales, las criptas, después tenemos glándulas mucosas, la muscular de la mucosa, esto es un tejido normal. En la biopsia también podemos hacer la histopatología del intestino delgado, acá tenemos por ejemplo lo que es una histología normal, las vellosidades están normales, y acá hay una atrofia, acá tenemos solamente las criptas bien profundas y no tenemos los deditos estos que están acá, la normal, en esta porción no lo tenemos. También la endoscopía nos sirve para hacer diagnóstico diferencial con algunas enfermedades. Dentro de las enfermedades tenemos la enfermedad del grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales, donde las dos enfermedades más importantes es la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn, recuerden que es una enfermedad que puede aparecer en el tubo digestivo de la boca hasta el ano, en cualquier porción. Es una enfermedad transmural, o sea que compromete mucosa, submucosa y muscular del tubo digestivo. Puede producir dos tipos de comportamiento, un comportamiento estenótico o un comportamiento fricturizante. A diferencia de la colitis ulcerosa, donde solamente es una enfermedad que compromete, como su nombre lo indica, colitis, el colon, tanto su porción rectal como el resto del colon, y solamente compromete la mucosa, quedando indemne lo que es la muscular, la submucosa muscular y peritoneo o adventicia, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para tener en cuenta que existen estas patologías para hacer diagnósticos diferenciales en las diarreas crónicas o son las causantes de las diarreas crónicas. En la enfermedad de Crohn se puede comportar como diarrea crónica y llevar un síndrome de mala absorción, ya que es una enfermedad de tipo difusa. En la colitis ulcerosa no vamos a tener síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque el compromiso está a nivel colónico, no está a nivel del tubo de intestino delgado. Bueno, y acá un poco para ver, podemos hacer algunas pruebas selectivas cuando tenemos algunos tumores neuroendocrinos como carcinoides, carcinoma medular de tiroides, entonces algunos metabolitos que son secretados por estos tumores. También tenemos que pensar en algunos casos, la toxina de Clostridium difficile en materia fecal y el test del aire expirado que uno hace para determinar sobrecrecimiento bacteriano. Son datos, un poco lo que uno puede hacer como prueba selectiva. Cuando uno piensa en una diarrea crónica y no sabemos las causas, tener en cuenta la toxina o el sobrecrecimiento bacteriano, o sea, la toxina por Clostridium difficile y el sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias.